Ok. Bueno, ¿de qué toca hablar? Vamos a hablar de lo que fue todo el proceso de la Soul a la hora de volver a recuperar su música, de volver a recuperar la posibilidad de poder distribuir su música en streaming, y todos los problemas que fueron pasando con respecto a quiénes eran los dueños de la música, quiénes estaban a cargo de los samples. Vamos a tratar de desmenuzar ese problema. Como dijimos en la intro y como le dije bien a Licao, es básicamente ver estos pequeños como conceptos que para mí es necesario que se tengan en cuenta, que son, yo que sé, catálogo, master, sample, limpieza de sample, todo ese tipo de cosas, porque sabemos que sirve como un ejemplo para saber qué es lo que puede pasar si uno no tiene un buen cuidado de su música. Vamos a partir del principio de este problema. De La Soul, desde 2012, intentó subir sus 6 discos que tenían dentro del catálogo de la discografía de Tommy Boy Records, ¿sí? Estamos hablando de sus primeros trabajos, ergo los más importantes, en este caso 3 Feet High and Rising, De La Soul is Dead, Ball No Mean State, ese tipo de cosas. Las negociaciones con la discográfica no estaban fluyendo de la mejor manera. Lo que Tommy Boy Records le ofrecía a De La Soul era un 90-10. Ellos se quedaban el 90% y De La Soul se quedaba el 10% de las regalías, ¿sí? Ok. O sea, no cuenta como trato. Okay. O sea, hay un poquito de trato en tu robo. Bien. Entonces, acá hay que tener en cuenta la primera parte. Perdón, ¿ellos ya estaban fichados con Tommy Boy? Claro, con Tommy Boy ellos hicieron la producción de esos primeros discos. Bien. ¿Sí? O Acá sea, estamos Todo hablando... un catálogo de discos, o sea, para el que no conoce de la Soul, todos Claro. discos clásicos. Eso iba a decir. De La Soul, No digo grupazo, mega mainstream, pero discos que se histórico. siguen produciendo en vinilo, que se siguen comprando, es de los que se sigue hablando y demás. Exacto. Y para que se tengan en cuenta estas cosas, estamos hablando de una discografía que se hizo específicamente pensada en formato físico, ¿sí? Tommy Boy Records lo que tiene es la distribución, la producción de lo que fue el disco en físico. Ahora acá había que pasarlo a digital. Entonces, lo que ellos están negociando es la distribución de los royalties, básicamente, en el espacio de streaming. Acá es importante destacar, básicamente, que no es usual que los artistas reciban más de un 10% de las regalías totales de su laburo. Acá estamos hablando de un laburo que ya estaba producido, ¿sí? Pero no es común que hoy en día, cuando se produce un disco, las personas tengan más de un 10% del total de la producción. Imagínense que uno de los mejores contratos en su momento era el de Kanye, y Kanye estaba recibiendo un 11% del total de lo que estaba produciendo, ¿sí? O sea, solamente el 11%. También hay que decir que a Kanye le dan $15 millones Sí, para obviamente. hacer los discos y se lo gastaba 30, el hijo de puta. Claro, Pero sí, Pero sí, la básicamente fue discografía- el mejor contrato hasta el momento. Acá entiendan que sí o sí, usualmente se recibe solamente entre un 8 y un 10%, no más que eso. Por lo cual las condiciones acá eran distintas, ¿sí? O sea, tenemos una producción que ya se había hecho y a su vez una producción que estaba tratando de pasar a digital. Y el problema arranca cuando uno empieza a entender que una de las particularidades del sonido de la Soul es el gran volumen de samples que usaban por tema. Y no estamos hablando tipo de 2 samples, 3 samples. Estamos hablando de que, por ejemplo, The Magic Number tiene alrededor de 9 samples en total. Y entre ellos hay samples de James Brown y de Johnny Cash, por ejemplo. Claro, porque no es que se ampliaban Es que gente estaba muy en una random. época de libertad hermosa, en Claro. la cual samplear era samplear. Claro, Y nadie O sea, reclamaba nada. Yo tengo acá los discos en mi casa y voy a samplear lo que tengo en mi casa. Sí. básicamente. Y chao, no pasa nada. Mientras, por ejemplo, otros temas como Me, Myself and I tiene unos 6 samples, entre ellos algunos de Funkadelic. Y si uno saca la cuenta, solamente el disco de 3 Feet High and Rising hay al menos 60 samples en todo el disco, ¿sí? Ustedes, para poder usar esos samples y poder distribuir su música cuando están haciendo uso de canciones de otro, los samples tienen que pasar por un proceso de limpieza, ¿sí? Que la limpieza básicamente lo que hace es concederte a algún punto la licencia de uso de esas canciones que vos estás usando ahí. Que perdón, la licencia de uso no es lo mismo que un derecho de autor, digamos. O sea, es... La licencia de que vos puedas usar eso. Vos tenés los derechos de autor, sí, vas a tener que negociarlo. Y ahí a vos te van a conceder esa licencia de Te uso. permiten usarlo esta vez, en esta ocasión, para esto, claro. A sabiendas de que vos Por estás... supuesto,
Claro. Y la todo viva, esto, ¿no? obvio. Entonces, imagínense cómo se distribuían los royalties de un disco de la Soul. Si tenés 60 licencias en el medio de un disco, ¿sí? Acá el tema es que esas licencias que tenían solo servían para la distribución en físico de los discos, ¿sí? Entonces tenían que volver a hacer todo el proceso de conseguir las licencias, pero para la distribución digital. Para ese entonces, si bien el catálogo estaba a nombre de Tommy Boy Records, o sea, el catálogo es donde están registradas las canciones, Warner Music Group compró en su momento, en 2002, los catálogos de la discográfica, ¿sí? Entonces, si bien estaban a nombre de Tommy Boy Records, los dueños eran Warner Bros. Music, ¿sí? Ellos fueron quienes dijeron que veían imposible esta realidad de limpiar todos esos samples para que los discos estén disponibles en streaming. Mismo explicaron en ese momento que seguían recibiendo reclamos de copyright hasta ese entonces de los discos de la Soul, porque en realidad nunca se terminaron de limpiar casi la totalidad de los samples que se usaron. Y obviamente esto era puro chamullo, porque hasta ese entonces Warner ya había distribuido discos de, yo que sé, de Digital Underground, de Queen Latifah, había conseguido pasarlos a streaming, pero estos discos no, porque lo que resultaba engorroso era hacer todo ese proceso, según ellos. En 2014 pasa algo precioso. Recordemos que esto arrancó en 2012. En 2012 todavía seguían sin conseguir un buen contrato. Estaban en las negociaciones, o sea, no un buen contrato, o sea, una buena negociación, mejor dicho. No conseguían salir de ese 90-10. Warner no quería limpiar los samples, básicamente. Y entonces, en un momento, a fines de 2013 y principios de 2014, De La Soul le hace un pedido a sus fans de que empiecen a mandar sus mails. Sí, de la nada. Que pedían los mails de los fans. Entonces, un 14 de febrero de 2014, De La Soul manda un mail general con un link donde estaban digitalizados todos los discos y sus fans los podían descargar de forma gratuita, como regalo de San Valentín. Servicio a la comunidad. Servicio a la comunidad de los seres más preciosos del Famoso universo. autopirateo. Claro, autopirateo. Autopirateo. En este caso, ustedes piensen que acá se armaba un bondi gigante, porque básicamente se estaban metiendo no solamente con Tommy Boy Records, sino que con Warner Music. Y piensen que hasta ese momento la discografía digitalizada de La Soul solamente se podía conseguir en la librería del Congreso de Estados Unidos, que eso es un título gigante en sí mismo, que ahí van los discos más importantes de la historia de la música. Y que, perdón, además haciendo esto, ellos no encontrarán ningún beneficio económico. No, es lo genuino que es querer que la gente tenga los discos. Claro, es tan simple Y como eso. El beneficio, si se quiere, es saber cuántas descargas tenés. Porque Claro. obviamente en el Ares estaban los discos de La Soul para decir. Claro, porque para ese momento, Pero- 2012, De La Soul, ¿hace cuánto no sacaba nada? Creo que el disco anterior a eso era del principio, la primera mitad de los 2000. Claro. Ujú. O sea, Creo, 2006 o 2004. unos 8 o 7 años de inactividad total. Sí, Claro. sí. El disco que van a sacar después de eso, piensen que es aquel que ellos abren como esta posibilidad de que los fans financien la producción y después son ellos quienes los escuchan primero y después sale el disco en físico, pero en realidad ese disco que sale después de todo esto es un disco financiado por fans. O sea, ellos tampoco querían volver a sacar música con sellos por todo este bardo que estaban teniendo con Tommy Boy Records, que venían laburando no hace 15 años, estaban laburando hace 30 años con Tommy Boy Records. Sí. Eh, Gran disco el For Anonymous Nobody. exacto. El último que sacaron. Y asimismo, lo otro que tienen que tener en cuenta es que dentro de la industria musical, el gran negocio no es hacer música, sino vender y revender los catálogos y las licencias de esas canciones, ¿sí? Hay como una anécdota como muy marcada sobre esto, que es básicamente en su momento Michael Jackson visita a Paul McCartney, ¿sí? Como si yo le dijera que se fueron a juntar en un asado. Y Michael Jackson en ese momento estaba teniendo los primeros problemas con Sony sobre los máster y sus... O sea, lo que él podía ser dueño de su música. Entonces Paul McCartney le dice que la verdad es que casi ningún músico, ningún artista era dueño de los máster de su música. Y que el negocio real estaba en comprar los catálogos y le lleva literalmente una carpeta enorme con un montón de folios donde Paul McCartney había invertido en comprar las canciones de otro. Mismo
creo que fue Bob Dylan el año pasado, que también salió a vender su catálogo. Ese es el real negocio que está ahí. Vender las licencias, vender los catálogos enteros, comprar los catálogos. Porque ustedes piensen en dónde se usan esas canciones. Si vos, por ejemplo, en lo que sería el catálogo, que es la gallina y los huevos de oro, el catálogo de James Brown, chicos, el catálogo de James Brown cotiza por todos lados. Vos entras a Who Sample y pones el nombre James Brown y te aparecen 14.000 samples solamente de los que están registrados ahí. Claro. Entonces, ahí estaba el verdadero negocio y ahí es donde estaba la verdadera traba. Warner no iba a soltar el catálogo, tampoco lo iba a querer limpiar. Tommy Boy Records ya medio que se estaba cansando, entonces no quería hacer nada. Michael Jackson compró el catálogo de los Beatles. Claro. Para cerrar la anécdota. Pequeño ¿Y detalle. el de Kanye no lo compró también? Una parte del de Kanye me parece que había comprado. Puede ser muy tranquilamente. O algún rapero que... No, del de Eminem. Ahí va. Que Eminem lo guardiaba y él era dueño de la música de Eminem. Ese era el flag. Puede ser muy tranquilamente. Claro, es algo accesible, por supuesto, a gente mega recontra remil, recagado en guita tenía que estar. O sea, vamos a poner un ejemplo muy claro, que otro día, si quieren, lo traemos a colación. Hay un temita con el catálogo de James Brown que todos se enteraron de que se estaba poniendo en juego el catálogo cuando su mujer vende 2 canciones a Universal por $1.000 millones. $1.000 millones, 2 canciones. Y a Universal le sobra guita de lo que puede hacer eso. Puede hacer 40 veces más guita de la que gastaron comprando esas dos licencias. Son canciones que se usan, no sé, a ver, en Qatar hay un programa a las 3 de la tarde que empieza con una canción de James Brown. Y eso todos los días de Vita. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? El grupo, en un momento, si mal no me equivoco, fue 2016, el grupo sube un posteo en Instagram que decía: hay vida después de Tommy Boy Records. Ahí es donde ellos anuncian que se desligaban completamente de Tommy Boy Records. Ellos se quedan siendo dueños del catálogo y ellos ya no podían distribuir la música, ¿sí? Y que hasta que no consiguieran a alguien que lo hiciera de forma correcta o como a ellos les parecía, esa música no iba a ver la luz hasta que eso no se consiga. Incluso en un momento ellos citan que Tommy Boy Records lo que les dijo fue: Tommy Boy Records no está en el negocio de devolver los masters a los artistas. O sea, que no iba a soltar bajo ningún punto de vista todo lo que tenían ahí. Acá ya se empieza a complicar las cosas. Estamos en 2016. Ya pasaron 4 años. Siguen sin conseguir siguen sin conseguir un buen contrato. Entonces, nosotros tenemos sellos discográficos que en su momento invirtieron guita y que tenían la posibilidad de producir e inyectar guita para producir y distribuir esa música. Estamos hablando sobre una discografía que ya está hecha, que ya está producida, que solamente lo que falta es la distribución de la música en streaming. También estaban corriendo riesgo, desde que ellos habían dado la música a los fans, de que un montón de gente esté ganando plata con eso, pero que ellos no. En ese mismo posteo también, inclusive, lo que marcaban es que no les importaba no estar ganando guita con eso. A los que les importaba era básicamente ponerle un palo en la rueda a Warner. Y ahora, esto lo que pasó fue que en junio de 2021, la compañía discográfica de Reservoir Media absorbe el 50% de Tommy Boy Records. Y acá es donde vos te das cuenta que en realidad era más un capricho de Warner y un capricho de Tommy Boy Records, porque cuando absorben a Tommy Boy Records, ellos se llevan ese catálogo de la Soul y literalmente negocian las cosas en 2 semanas, y a partir de mediados de junio del 2021 ya se estaba laburando encima de los samples. Y es por eso que hoy en día tenemos desde Reservoir Dogs, tipo desde el laburo que se hizo ahí de limpiar esos samples de vuelta para pasarlos a digital, que nosotros tenemos la música de la Soul en streaming. Pero ese es el problema. Hay un montón de veces que el gran problema ahí no es la música, es más bien un capricho, realmente era un capricho de no sentarse a limpiar los samples. O sea, trabaron durante años la posibilidad de que De La Soul tenga su música en streaming, básicamente por no querer limpiar los samples, y este chabón mira y en 2 semanas ya arregló todo. Entonces... Sí, además hay que considerar, Warner es una de las 3 discográficas que manejan el 95% de la música del mundo, junto a Universal y Sony. La gran mayoría de samples probablemente los hubiesen limpiado así porque eran de sus propios catálogos. Claro, además de eso, de que esto son las cosas que queremos que tengan en cuenta.
que ustedes cuando tienen su música tienen la posibilidad de distribuirla por internet o en las plataformas de streaming. En este momento obviamente era muy nuevo, o sea, estamos hablando de 2012, ahí se había hecho todo el boom de plataformas de streaming y obviamente ellos querían ser parte. Pero cuando ellos, estamos hablando de una cultura que había nacido directamente desde la producción de físico, desde la necesidad sí o sí de que exista un sello discográfico para poder hacer esas producciones, porque no había tanta producción independiente como hay hoy en día, es necesario que se empiecen a tener en cuenta palabras como catálogo o máster, para que uno también entienda a dónde está yendo su música, quién tiene los derechos para usarla, y cómo pueden cuidar su propia música y su propio tiempo invertido, que es plata suya. O sea, no estamos hablando de plata de otra persona, no es que era las canciones de otras personas, estamos hablando de la música estrictamente de la soul. Entonces es muy necesario empezar a tener en cuenta casos como estos y desmenuzarlos bien para ver qué es lo que estaba pasando, conocer también algunos entramados más específicos de lo que es la industria musical, porque es necesario que aprendan a cuidar su música. Porque realmente cuando ustedes van y lo suben a YouTube, cualquier persona puede hacer uso y desuso de eso que ustedes están subiendo ahí. Vamos a poner un ejemplo muy claro de qué pasa si vos no accedes a todas las licencias de los samples. El disco de la Holly. El disco de la Holly que ustedes ahora tienen en streaming, en el YouTube. Workaholic. Se tuvieron que bajar temas porque hay licencias que Holly no consiguió. Entonces vos tenés un trabajo que algunos lo pudieron escuchar completo, que es un trabajo precioso lo que hizo, pero ya hay canciones que no están disponibles para todo el mundo, precisamente porque no se consiguieron las licencias. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta cuando se están produciendo discos, que es necesario no como coartar su libertad de producción, pero sí por lo menos tener en cuenta este tipo de cosas. No, pero por eso se diguea hasta las catacumbas del infierno a encontrar el disco más injunable del planeta para que nadie de eso se trata. Loco. Eso aparte es como causa-consecuencia, de ahí viene el lean y por eso se sigue haciendo. Sí. O sea. Pero por eso es interesante volver al caso de la soul, porque claro, justamente ahora no es como que siempre la gente buscó samples rarísimos. No. Sí, claro, ¿por qué no sampleas James Brown si está buenísimo? Claro. Hoy ya lo sampleó todo el mundo, pero en el 89 no lo había sampleado nadie. Bueno, obvio. Justo a James sí, pero un montón de cosas de sampleo de la soul. Y un volumen, también tener en cuenta, meter. Fue un periodo muy pequeño de libertad en la historia de la música, claro. Muy valioso. Entonces, de la soul es como la representación de eso. Generó repercusiones después durante mucho. Parecido al menemismo, digamos. Fue como una cosa medio así. ¿Cómo llegamos acá? Fueron como una breve etapa de libertad que después todos sufrimos. Che, bueno, gracias, Fran. Clarísimo. ¿Se puede hablar alguna vez, continuando la sección legal de Jerga Explica, del juicio bismarquí, que es el que hace que hayamos cagado fuego con los samples? Es un juicio que se perdió y por el cual hoy hay que mamar. Pensé que ibas a proponer hablar de Carlos Saúl. No, guay.